Hola queridos hijos, un saludo muy especial. Viernes 24 de enero. Estamos a los pies del Maestro, teniendo como ejemplo en el día de hoy a San Francisco de Sales, un gran santo muy intelectual, además obispo de Ginebra. A San Francisco de Sales le debemos unas obras literarias realmente estupendas. Él tuvo la oportunidad de conocer un poco la doctrina calvinista sobre la predestinación del alma, y eso le produjo una tremenda crisis al creerse condenado. Claro, él estuvo militando o conociendo un poco esa doctrina calvinista, doctrina protestante, que tiene unos errores tremendos, y allí estuvo San Francisco de Sales indagando un poco, pero no era ese el camino. El Señor lo condujo por el camino verdadero y emitió entonces un voto de amor y de confianza en Dios que le permitió recuperar la paz. Obtuvo grandes resultados en su vida espiritual gracias a la piedad franciscana. Estudió en París en el año de 1582 y fue ordenado sacerdote después de haber estudiado todos los cursos y la preparación para tan alto ministerio. Bien, pues a él le debemos unas obras hermosas. Introducción a la vida devota, que es una obra realmente bella, y tengo una que la estoy leyendo por pedacitos y por partes, que se llama Cómo sacar provecho de nuestros errores. Me parece muy interesante esa obra y otras tantas que escribió inspirado por la escritura, por la teología, por la gracia de Dios nuestro Señor. Bien, San Francisco de Sales, patrono también de los comunicadores y de los periodistas. Él, por allá en el año de 1600, más o menos 1610, evangelizaba con unas hojitas que él mismo escribía, y así extendía la verdad del evangelio, extendía las catequesis y unas enseñanzas muy bellas con hojitas que él escribía y que él mismo redactaba. Esa era parte de su misión y por eso es un gran ejemplo de comunicador de la fe. San Francisco de Sales ruega por nosotros. Polvo soy con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo. Es verdad, Señor, polvo soy. Y por eso, reconociendo mi pequeñez, mi miseria humana y mi indignidad, es que quiero compartir con todos ustedes la alegría del sacramento de la reconciliación, sobre todo en este año del jubileo de la esperanza, cuando la confesión es absolutamente necesaria si queremos degustar la misericordia y la gracia de Dios para el perdón de los pecados. Por eso desde hoy, todos los viernes vamos a conocer el sacramento de la confesión. Vamos a hablar de este divino sacramento, de todas sus facetas, de la parte bíblica, de la parte moral, la parte litúrgica. Vamos a conocer mucho más ese torrente de misericordia que sale del corazón de Dios y que está en la iglesia, perdonando, sanando, liberando al ser humano de todos esos horribles abismos tenebrosos del pecado. Polvo soy. Me convertiré, por su gracia confiaré y creeré en el Evangelio.
El sacramento del perdón existe desde hace 2000 años como sacramento, porque el perdón de Dios es infinito, es eterno, pero como sacramento hace 2000 años y perdurará hasta el final de los tiempos. Y como todos somos pecadores, mientras haya personas en esta tierra, el sacramento del perdón existirá y será necesario para convertirse y reconciliarse sacramentalmente con Dios. En el curso de los siglos, la celebración del sacramento ha conocido importantes cambios de orden disciplinar y litúrgico, pero su estructura fundamental no ha variado. Esta estructura se centra en la conversión del pecador y su recurso a la inagotable misericordia de Dios. La estructura es siempre la misma. La materia y la forma siempre es la misma. Siempre se centrará en el arrepentimiento sincero del pecador, del Hijo de Dios, y su asistencia, su presencia, su búsqueda del ministro, del sacerdote, quien actúa in persona Christi para obtener la inagotable misericordia de Dios. Queridos hijos, las generaciones van y vienen, las generaciones suceden unas a otras y las mentalidades cambian. De hecho, muchos jóvenes han descubierto el sacramento y otros muchos que lo habían descuidado han vuelto a valorarlo. Y todo cambia, pero la misericordia del Señor siempre permanece. La misericordia del Señor siempre está allí presente. El alma del sacramento es esta misericordia que nos pone en contacto directo con Cristo y su obra redentora, con la dignidad del ser humano y el sentido de su vida aquí en esta tierra. Conozcamos algunos aspectos de lo que implica el sacramento de la reconciliación. Entonces, conocer bien el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón, te ayudará a poner más verdad y amor en tu vida ordinaria. Y ese será el objetivo de este podcast de los viernes. Viernes penitencial, viernes de conversión, viernes de amor. Entonces, si conocemos mejor el sacramento de la reconciliación, si queremos descubrir la profundidad, la riqueza y la belleza de este lindo sacramento, tenemos que acudir regularmente al sacramento de la reconciliación, ojalá con el mismo sacerdote. Eso lo recomiendan los diversos expertos en dirección espiritual, pues porque uno poco a poco va conociendo a la persona, y eso, les digo con conocimiento de causa, va uno conociendo al penitente, lo va uno acogiendo y le va uno poniéndose en la misma historia del penitente, de tal manera que uno, cuando escucha los pecados de las personas que uno va conociendo, uno los acompaña en su vida espiritual, y uno va conociendo el drama, la lucha, la constancia, la perseverancia, las caídas de cada persona, y eso hace que uno les tenga más confianza a la hora de la corrección, a la hora del incentivo. Hay que hablarle al sacerdote como hablarías a Jesús, y recibe los consejos del sacerdote, porque es el mismo Jesús quien te los da. Invoca al Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad y el santificador. Solo Él puede hacerte descubrir la inmensidad de la misericordia de Dios.
Bien, la Iglesia presenta el sacramento de la confesión como un sacramento de curación que restaura la salud del alma y la vivifica. Entonces, así nos lo presenta la Iglesia, como un sacramento de curación. Por eso, el sacramento de la reconciliación está muy cerca de la unción de los enfermos, porque son sacramentos que le dan curación, sanación, vida a la persona que pide el sacramento, así como la unción de los enfermos, porque restaura la salud del alma, la vivifica y la limpia. Esta curación supone la reconciliación con Dios. Miren estos 4 ámbitos, estas 4 propiedades del sacramento. Y esto encarnémoslo bien, tatuémoslo bien allá en la mente, en el corazón. Esta curación primero supone la reconciliación con Dios, la paz del alma, la restauración de los daños ocasionados por el pecado y un aumento de gracia que nos santifica. ¿De acuerdo? 4 propiedades de la confesión. Primero, supone la relación de reconciliación con Dios. Nos reconciliamos con Dios. Quedamos a paz y salvo con Dios. Él nos abraza, nos perdona y nos dice, bueno, asunto superado, te he perdonado, olvidemos eso, adelante. Reconciliación con Dios. La pacificación del alma, la tranquilidad en la conciencia, la paz interior. También en la confesión se restauran los daños ocasionados por el pecado, porque recibimos de Dios nuestro Señor un trabajito que debemos hacer para restaurar aquello que hemos dañado injustamente. Entonces la confesión restaura los daños cometidos por el pecado, porque todos los pecados tienen unas consecuencias. Y la otra propiedad, un aumento de gracia que nos santifica, un aumento de amistad con Dios, una luz interior muy grande, muy poderosa, que nos va a santificar y nos va a dar un brillo excepcional que va a sacar corriendo la oscuridad de la tentación y del pecado. Ahí les dejo entonces estas 4 propiedades del sacramento. Las repito ágilmente. Primera propiedad, supone la reconciliación con Dios. Segunda propiedad, le da paz al alma, a la conciencia. Tercera propiedad, restaura los daños ocasionados por el pecado. Y cuarta propiedad, nos concede un aumento de gracia que nos santifica. Estamos a los pies del Maestro. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. El Evangelio de hoy, Marcos capítulo 3. Aquí. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro,
Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el celotes y Judas Iscariote que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Bueno, vean ustedes cómo la historia del Señor, como nos la obsequia nuestra liturgia, es muy bella, porque empezamos con el bautismo, ¿recuerdan? Y luego el Señor estuvo en las bodas de Caná. Y el evangelista San Marcos ya nos ha venido narrando algunos episodios del comienzo de la vida pública de Jesús. Cuando arrestaron a Juan Bautista, Cristo el Señor se fue a Galilea y allí empezó a predicar, empezó a conocer la gente, empezó a hablar del reino de Dios. Y hoy llegamos a un momento súper importante en la vida de Cristo Jesús, en la vida de la iglesia. El Señor sube al monte a orar, a estar en profundo diálogo con el Padre Eterno. Y mientras estaba en la montaña orando, hablando con Dios, en esa intimidad de oración, el Padre le inspira al Hijo. Dios Padre le inspira a Jesús, su Hijo amado, a quienes debe llamar, cómo debe proceder, qué debe hacer. Y fue en la oración donde Cristo Jesús llamó a sus discípulos. Fue en la oración. De aquí que puedo yo colegir, puedo yo concluir que cada llamado del Señor a ser un discípulo suyo, especialmente en el sacerdocio, es producto de la oración de Jesús, es producto del diálogo de Jesús con el Padre Eterno. Imagínense ustedes qué bello, qué lindo recibir así la vocación sacerdotal. El Señor va a la montaña a orar y después de entrar en un diálogo muy sereno y muy bello, profundo, consubstancial con el Padre Dios, luego Jesús, lleno de la sabiduría divina, llama a los que Él quiso. Pero antes, Jesús oró. Jesús habló con Dios. Y en ese diálogo tan celestial y tan bello, el Señor ya sabe a quiénes elegir. Así seguramente me eligió a mí. Así eligió a otros tantos sacerdotes. Esta es la diferencia de las demás profesiones y los demás estilos de vida, porque uno entra a la universidad y entonces estudia y si le va muy bien pues sale graduado. Hay muchos que se aburren y luego buscan otras profesiones, pero uno busca y se matricula y paga y se gradúa y estudia, lógicamente. Con el ministerio sacerdotal es diferente. Aquí es Dios quien llama. Muchas veces en los otros estilos de vida uno es el que le gusta esta profesión y va y busca y se matricula y comienza pero en este caso es Jesús quien habla con el Padre Eterno y luego elige a los que Él quiso. Y algo muy bello es que los hace sus compañeros. Los tiene Jesús a su lado con dos motivos especiales: para que estén con Él y luego para enviarlos a predicar, para que estén con Él. Qué cosa tan misteriosa. ¿Por qué? Porque el Señor los llama a estar con Él, pero luego los envía lejos. Y siempre, queridos hijos, siempre el apostolado, ir a predicar, ir a estar en una parroquia, ir a hacer una misión,
aunque no estemos ahí con Jesús a sus pies siempre, sin embargo todo apostolado debe tener a Jesús ahí cerca. Jesús los llamó, los instruyó, los capacitó, los amó, los limpió, los depuró y luego los mandó con mucho poder, con el mismo poder de él, de Jesús. Todo apostolado debe estar impregnado, debe estar sustentado por la cercanía con el Señor. De lo contrario, pues no tiene ningún tipo de fundamento. Se convierte uno en un activista, en alguien que hace y hace cosas, pero lo fundamental es la cercanía y la intimidad con Jesús. Y llama al Señor a 12. Había muchos que lo seguían, pero el Señor llamó a 12 y tal vez, pues lógicamente el Señor todo lo hace perfecto y sabe muy bien por qué. Pero aquí no es que haya un grupo bastante sabio, no. Simón y Andrés, ambos pescadores y conocedores del tema. Luego a Santiago y Juan, quienes también eran pescadores, pero ellos eran en una dimensión menor, eran como empleados. En cambio, Simón y Andrés, Pedro y Andrés eran como unos grandes empresarios del mar. Y detrás de ellos, pues Mateo, conocemos que era un recaudador de impuestos. A Simón el cananeo, Simón el celotes y Judas, que eran del grupo radical de los celotes. A Felipe, quien tenía una relación muy profunda con los de lengua griega. Miren cómo el Señor llama a unos y a otros. Y un grupo muy heterogéneo, un grupo muy diferente. ¿Cómo sería al principio la relación entre ellos? ¿Cómo sería la relación entre ellos tan diferente los unos de los otros? Con sus temperamentos, con sus ambiciones. Y el Señor, sin embargo, los llama, los forma y hace que todos esos intereses de ellos se conviertan en un único interés, en Él mismo, en Jesús, en evangelizar. Y todo termina en la cruz. O sea, no todo termina, todo comienza mejor, pero la vida de ellos se transforma tanto a los pies del Señor que terminan amando la cruz y entregando su vida por Jesús nuestro Señor. Bueno, todo esto es el apostolado. Tenemos que pedir al Señor que nos regale obreros para este sembrado, para la mies. Yo de verdad que soy consciente que todo esto le pertenece al Señor, todo esto le pertenece a Jesús. Él sabrá muy bien a quién va a elegir, a quién va a llamar, porque la iglesia es de Él. Esto lo inventó Él, esto lo provocó Él. Entonces, Señor, con todo el respeto, pero tú sabrás muy bien cómo obrar en todo esto. Bueno, les deseo un feliz viernes y recuerden, todos los viernes son viernes de catequesis acerca de la confesión. Ya vimos hoy 4 propiedades del sacramento, conocimos un poco la vida de San Francisco de Sales, meditamos el Evangelio de Mateo y quedamos listos con este pan de la palabra para el día de hoy. Un abrazo especial para ustedes, que Dios los bendiga, los ilumine. Dios, un saludo muy muy cordial a mi querida amiga Sudelia, a Iván, a Damián, a mis queridos amigos de Puerto Gaitán. Pido al Señor que les anime y les ilumine después de la partida de Darlene Eliana, quien se nos adelantó a todos y está en el cielo sin lugar a dudas. Bendiciones, un abrazo muy especial. Saludos desde mi corazón de sacerdote. Sin ti me desespero. Amor, 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 amor.